el golpe principal que recibe esta bestia es en el año 1500. Miren lo interesante, en el año 1500 Martín Lutero se levanta. Dice en el Conflicto de los Siglos, en la página 173, expuse con claridad la palabra de Dios, prediqué y escribí. Dos cosas hizo nada más, predicó y escribió. Esto es todo lo que hice. Y sin embargo, dice él, mientras yo dormía, la palabra que había predicado afectó al papado como nunca le perjudicó príncipe ni emperador alguno. Y sin embargo, nada hice. La palabra sola lo hizo todo. ¿Sabe qué está diciendo Martín Lutero? Que lo que la palabra hizo, esa palabra que él predicó, hizo darle un golpe, hizo herir al papado de una manera tan horrorosa, terrible, que ni emperador, ni Napoleón con todo su ejército, ni príncipe alguno, ni el general Berthier hizo en afectar al papado como lo que hizo Martín Lutero. Entonces, ¿por qué razón es importante entender de que el golpe principal lo da Martín Lutero, no Berthier, no Napoleón Bonaparte? Porque de aquí es donde el papado empieza aún a descentralizarse, a perder todo su poderío en Europa. ¿Puedo preguntar algo? Esto me lleva con la mente a la piedra. Dice, sin intervención humana. Intervención humana. ¿Cómo también se hace la declaración? Pura palabra. La pura palabra aquí. La pura palabra. Sin no con ejército, no con fuerzas, sino con el Espíritu revelado a través de la palabra. Sí, por eso, esto es lo mismo. Entonces, no podemos excluir a Martin Luther tampoco de esta acción. No. Él tiene un papel importante que cumplió por indicación del mismo Dios. Y entonces la obra del fin, que representa la piedra, no podemos excluir los seres humanos. Obviamente no. Como ha usado Martin Luther. Claro, porque Dios usa un instrumento humano, ¿cierto? Pero ese instrumento humano solamente es un medio para poder él revelar la acción que va a hacer. Que en este caso fue Martín Lutero. ¿Para qué le sirvió Martín Lutero? Para escribir y predicar nada más. Anunciar lo que Dios estaba diciendo en esa generación de oscuridad con el catolicismo. Ahora, nótese lo que dice el Conflicto de los Siglos. Sigue diciendo en la página 119. Era muy precioso el mensaje que Lutero daba a las ansiosas muchedumbres que pedían de sus palabras. ¿Qué es lo que daba Martín Lutero? Un mensaje. ¿Cómo fue que el papado recibe su golpe? ¿A través de qué lo recibe? A través de un mensaje. Ese fue el golpe que él recibe. Dice, la buena nueva de un amante salvador, la seguridad del perdón y de la paz por medio de su sangre expiatoria, regocijaban los corazones e inspiraban en todos una esperanza de vida inmortal. La iglesia romana hacía comercio con la gracia de Dios. Las mesas de los cambistas habían sido colocadas junto a los altares y llenaban el aire, la gritería de los que compraban y vendían. Empero, los mismos medios que adoptara Roma para engrandecerse fueron los que hicieron caer el golpe mortal que destruyó su poder y su soberbia. Aquellos medios fueron lo que exasperó al más abnegado y afortunado de los enemigos del papado y le hizo iniciar, ¿quién es el que inicia esa lucha? Martín Lutero. Le hizo iniciar la lucha que estremeció el trono de los papas e hizo tambalear la triple corona de la cabeza del pontífice. Este hombre que inicia esta lucha, llamado Martín Lutero, hizo que el papado y la triple corona de dice, fueran estremecidas
por un simple, aparentemente, mensaje que este hombre estaba enseñando. Entonces, ¿qué espada usa? ¿Qué tipo de herramienta él usa? ¿Espada o cautiverio? Nótese que hemos leído esta cita de que en el año 1798 lo que recibió el papado es el cautiverio, indicándonos de esta manera que lo que pasó en el año 1500 fue el golpe con la espada, pero no con una espada literal. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 13 verso 14, porque es Apocalipsis que nos dice que el papado recibió una herida mortal. Y en este versículo que vamos a leer solamente hace énfasis de la herida de espada. Ignora la cautividad, porque verdaderamente la cautividad solamente fue la consumación de ese golpe que se le dio. Pero el golpe principal de la cual la Biblia hace referencia es el de espada. Dice el capítulo 13, verso 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, nótese de que está diciendo que la bestia recibe un golpe, pero lo recibe, una herida, pero lo recibe con la espada. Lo interesante del caso es que en 1798, si hubiésemos de pensar que esta espada fue una espada literal, en 1798 el papado no murió por causa de una espada literal, sino que fue llevado arrestado a Francia y allí murió en el exilio. Es decir, no se usó un instrumento de hierro, o es decir, una espada literal para eliminarlo. Entonces, obviamente que la inspiración nos está hablando de una espada simbólica y no de una espada literal. ¿Me doy a entender? ¿Qué espada entonces es? Efesios 6:17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, esa fue la espada que Dios usó para hacer pedazo el corazón de Roma, es decir, para hacer o herir al sistema papal. Sin embargo, dice Martín Lutero, nada hice, la palabra sola lo hizo todo. Así es de que el verdadero campeón, dice, es este hombre. Dice, Lutero inició entonces resueltamente su obra como campeón de la verdad. Su voz se oyó desde el púlpito en solemne exhortación, expuso al pueblo el carácter ofensivo del pecado y enseñóle que le es imposible al hombre reducir su culpabilidad o evitar el castigo por sus propias obras. Así es de que la figura del papado, visto en el año 1798 por Elena de White, ¿cómo veía al papado en 1798? Nótese que en el principio, en el año 538, ¿cómo lo ve? Lo ve como una bestia, ¿cierto? Una bestia que le hacía guerra ¿a quiénes? A los santos. Pero mira ahora cómo lo ve en 1798 al papado, la misma profeta. Dice en el año 565, el conflicto de los siglos. Y vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte, y su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló, yendo en pos de la bestia. La herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. ¿Cómo está viendo ya la hermana Elena de White al papado en el año 1798? Como una cabeza herida ya. Y obviamente ya no lo está viendo como una bestia, como lo está viendo al principio. No lo está describiendo como una bestia como lo ve al principio, porque en este momento
el papado ha perdido poder ya. Ya no controla la bestia en sí. Es solamente una cabeza herida en estado de coma, preparándose para morir. ¿Me explico? Muy bien. Entonces vamos al proceso de formación de estas cabezas. ¿Cómo es que estas cabezas vienen? Vienen en el año 476 empieza a formarse la cabeza, ¿no? El papado, el sistema papal. Se confirma en el trono con el poder civil en el año 538. Sí. Pero empieza a surgir, a configurarse el sistema desde el año 476. Cuando empezaron a caer. Cuando el Papa empieza a tumbar a los otros cuernos. 3 reyes, a los otros 3 cuernos, para poder él tomar el control absoluto de todo. Entonces, en realidad él empieza a surgir en el año 400. Pero Pero el enemigo, cuando le da la autoridad máxima, su autoridad, 538. 538. Es cuando él toma el poder absoluto. De momento, cuando le da, el enemigo justo con... Sí, recordando, Estefan, de que en el 476 la bestia está surgiendo, no sin cabeza, es decir, está surgiendo con una cabeza. Con una cabeza, sí. Todavía no ha recibido Esto me- poder, es decir, civil. El cuernito pequeño no se ha fusionado todavía. Es ahí donde se fusiona en el año 538, que es el poder civil, se engrana en el poder religioso Claro. para gobernar el mundo. Ok, pero muy bien, está surgiendo en el año 538 ya como una cabeza, ¿no? Esta bestia. ¿Ya? Está estableciéndose con una cabeza. Ok, ¿por qué una cabeza? Ya dijimos de que las cabezas representan un sistema, un pueblo religioso. ¿Cuál es el pueblo religioso con el cual está surgiendo? Con el catolicismo. Muy bien, pasaron desde el año 538 hasta el año 1500. Esta bestia pasó con así como está, con una cabeza hablando grandes cosas y destruyendo y matando a los santos. La gran tribulación que Jesús profetizó y todo eso. Pero cuando se levanta Martín Lutero, que es el que le da el primer golpe y el golpe principal a esta bestia, precisamente en la cabeza, quiere decir que el golpe de Martín Lutero golpeó la cabeza, es decir, el sistema religioso que tenía controlado el poder civil. Y cuando le golpeó, aparece Entonces, ahora viene, otras exacto, cabezas. ahí viene, se forma el movimiento luterano, ¿cierto? El movimiento luterano se independiza de Roma, es decir, no aceptan más a esta cabeza como su gobernante religioso. Entonces se forma un pueblo que se le llama el movimiento luterano, pero a medida del reformador, es decir, después de la labor del reformador, que él muere y todo, este movimiento se convierte en la iglesia luterana, teniendo una doctrina fundamental, que era la doctrina de la justificación por la fe. Pregunto, ¿esa doctrina era de parte de Dios? Sí. Sí, la justificación por fe sí era de parte de Dios. Pero pasa de parte de Satán. Ahora viene, ¿cuál es el problema de este hombre? Ya va alineado como de esos trenes ya balas. Okay, ahora viene y la iglesia luterana, después de un tiempo que ella tiene como doctrina fundamental la justificación por la fe, y dicho sea de paso, en ese periodo de tiempo, la iglesia luterana se constituye la iglesia de Dios en ese tiempo, porque poseía la verdad presente de ese momento, ¿cierto? Claro. Era el monte de Dios en ese momento. Pero cuando se levanta el otro reformador, que viene ahora con la doctrina del Espíritu Santo, la iglesia luterana, en lugar de ponerse de parte del reformador, le empiezan a hacer guerra y empiezan a actuar como actuó la iglesia romana. Expulsan a todos los seguidores, quieren erradicar la doctrina del Espíritu Santo traída por el siguiente reformador que venía, que llegó, y por consiguiente, al hacer eso, caen en apostasía, es decir, cometen la blasfemia,
de decir que son hijos de Dios, pero que en realidad son sinagogas de Satanás por rechazar la verdad adicional que estaba llegando. Entonces, ya tenemos dos cabezas, dos iglesias que han caído por causa de su rebeldía, por rechazar la verdad que Dios está enviando. Era una católica y la... Claro, la iglesia católica rechazó la justificación por la fe y la iglesia luterana está rechazando la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, al rechazarla, entonces tenemos una bestia ya, no solo con una cabeza. Tenemos ya una bestia con dos cabezas, con dos pueblos religiosos que han apostatado. Sigue la historia. Pasa el tiempo y viene el siguiente reformador. Trae la siguiente doctrina. ¿Cuál es la siguiente doctrina que viene posterior a la iglesia presbiteriana? Que fue la que promulgó la creencia del Espíritu Santo. Dicho sea de paso, la iglesia presbiteriana, el fundamento doctrinal de ella es la justificación por fe y la doctrina del Espíritu Santo. Ella fue la que trajo la doctrina del Espíritu Santo a través del reformador que trajo esa verdad. Pero pasa el tiempo y después viene el otro reformador. Y el otro reformador trae la doctrina de la gracia. Viene diciéndole tanto a los luteranos como a los presbiterianos y a los católicos que la salvación es por indulgencia, no es pagando para pasar al tío que está en el purgatorio y mandarlo al cielo con sumas de dinero. No es por la indulgencia, es por gracia, no por indulgencia. Por eso, entonces viene diciéndole de que no es por indulgencia, no es por pagar, la salvación es por gracia. Ya alguien pagó por nosotros la deuda que teníamos y ese era Cristo. Pero resulta de que los presbiterianos y los luteranos y los católicos rehusaron aceptar esa creencia porque los luteranos seguían practicando el asunto de indulgencia, seguían practicando igualmente los presbiterianos. Entonces rechazan el mensaje de este reformador y se forma el movimiento metodista. El movimiento metodista acapara la justificación por la fe de Lutero, que la creyeron, porque habían salido de todas estas 13 religiones. El movimiento metodista también creía la doctrina del Espíritu Santo traída por el movimiento presbiteriano, pero también creían en la doctrina de la gracia. Entonces, en ese momento, el pueblo de Dios, a lo que Dios reconocía como su pueblo, su monte en esa tierra, era la iglesia metodista. Es decir, ese era su pueblo que tenía la verdad presente. Y al rechazar los presbiterianos, pues entonces se convierten ahora en la bestia, en una cabeza más de esta bestia, y ahora tiene tres cabezas: la cabeza católica, la cabeza luterana y la cabeza presbiteriana. Y siguen ahora los metodistas. Pero como vimos, después sucesivamente los metodistas volvieron a cometer el mismo error con el siguiente reformador que trajo la verdad del bautismo. Metodistas aparecen en 1800. ¿A dónde? En América, No. La doctrina metodista no aparece en 1800. ¿no? No. La iglesia en América, allá, probablemente se fundó en 1800 en los Estados Unidos, pero Sí. estas iglesias no aparecen en ese año. Más bien en el año... La iglesia metodista es antes que la bautista, y la bautista ya estaba en los 1700, porque Guillermo Miller incluso era bautista. Sí. Entonces no aparece en ese tiempo. Ok, entonces nótese ahora y obsérvese que el mismo proceso pasó con la iglesia metodista, cuando se levanta Alexander Campbell y trae la verdad del bautismo. Todas estas iglesias que he mencionado seguían bautizando niños por aspersión y todo eso, tal como lo hacía el catolicismo. Y ahora viene esta iglesia, este reformador, y viene diciendo que el bautismo correcto es por inmersión y da todos los detalles, ¿no? Todo lo que nosotros conocemos como adventistas que debe ser el bautismo correcto. Ahora probablemente esto no es tan relevante para nosotros, ¿cierto? Porque es algo práctico, algo común entre el pueblo adventista. Pero en el tiempo de ellos, venir anunciándole al pueblo metodista, presbiteriano, luterano y católico que el bautismo es por inmersión, y cuando la persona tiene ya uso de razón,
era como declararle la guerra a todas estas iglesias. Y entonces hicieron el mismo fenómeno, lo expulsaron y todo eso. Y se formó lo que se llamó el movimiento bautista, que lleva injertada esa doctrina en particular. Y la iglesia metodista, que había tenido la verdad presente, cae en apostasía y viene a convertirse en una cabeza de esta bestia mixta que está describiendo Apocalipsis. Sucesivamente pasa con la iglesia bautista. Después, con la iglesia bautista viene y aparece Guillermo Miller. Guillermo Miller viene predicando acerca del mensaje del santuario. Todas las iglesias, a excepción de los fieles que decidieron unirse, rechazan la verdad del santuario que Miller estaba predicando. Ahora, ¿a dónde afectaba el asunto del santuario a todas estas demás religiones? Todos tienen santuario ahí en la tierra. Ah, exacto. Claro. Y ahora esta doctrina viene diciendo que hay un santuario ¿dónde? Ahora arriba, ¿no? En el cielo. Lo que viene haciendo esta doctrina es volviendo al ser humano al verdadero lugar donde debería de pedir intercesión y excluir o eliminar la creencia que hasta ese momento todos habían creído. Entonces, la gran mayoría rechaza al mensaje de Guillermo Miller, desde los pastores hasta los más humildes, dice la hermana White, a excepción de aquellos fieles que, como en todo movimiento, decidieron unirse con la creencia de este reformador. Un momento, yo no entiendo aquí. Yo aquí no entiendo un poquito. Guillermo Miller no creía él también que el santuario es la tierra. Que la purificación del santuario era la tierra. Era la tierra. Sí. Y entonces el santuario celestial que han descubierto han sido otros dos más tarde, un poquito. La hermana White, que ella termina aclarando todo el sistema del santuario. Pero el punto aquí es que en el periodo de Guillermo Miller se reveló, es decir, a toda la gente, a toda la población, de la existencia de un santuario. Y que obviamente no era Roma, no era ni el sistema que Roma había establecido. Independientemente de la interpretación, ya hemos visto de que él se equivocó en cuanto a identificar el lugar donde se encontraba o lo que representaba en sí el santuario, que más adelante la hermana White lo aclara, haciendo énfasis en el asunto de lo que Satanás había hecho a través del cuerno pequeño, que había tirado por tierra el santuario, lo había profanado y lo había pisoteado y había hecho cuanto había querido, y había establecido un sistema terrenal en relación a este santuario. Prácticamente es la venida de Cristo por las nubes en el santuario, en el lugar santísimo. Recuerden de que el mensaje de Miller se originó en Daniel 8:14, y Daniel 8:14 tiene que ver con el santuario y con su purificación. El error de Miller, que ya estaba, Dios así lo permitió, fue en identificar el evento, es decir, a dónde iba a ocurrir ese evento, confundiendo el santuario celestial con el planeta Tierra. No obstante, en su contenido, el mensaje que vino en ese tiempo fue el mensaje del santuario. Es decir, fue el mensaje del santuario que tenía que ser dado en ese tiempo, y por eso es que la hermana Juárez lo aclara y dice, no, el santuario no es la tierra, sino que es el lugar santísimo que está en el cielo. Ella solamente aclaró lo que Miller había recibido, es decir, en el momento de recibir la verdad del santuario. Entonces obsérvese de que entonces cuando Guillermo Miller da la proclamación, enseña y muestra el mensaje que viene para ese tiempo, la mayoría de iglesias lo han rechazado, a pesar de que el movimiento de Guillermo Miller envolvía a todos aquellos que quisieran unirse a este movimiento. La gran mayoría lo rechaza, y en el año 1844 se da un anuncio de parte dice la mensajera, que es el anuncio del segundo ángel, cuando se anuncia que Babilonia ha caído. Es decir, todas estas iglesias que habían venido arrastrando doctrinas del catolicismo, finalmente son destituidas de
del propósito de Dios por lo cual habían sido levantadas. En este caso, habían sido levantadas para poder continuar con la reforma que Martín Lutero había emprendido en el año 1500, y que cada una de ellas, a medida que iban siendo probadas, fallaron en su cometido y no cumplieron en su totalidad el propósito que Dios tenía para cada movimiento de estos que habían sido levantados. Entonces, en el año 1500, en el año 1844, se da el mensaje, viene el mensaje del tercer ángel. Dios levanta a la hermana Elena de White y da el mensaje del tercer ángel, y se le da la visión del cielo abierto y el arca del pacto y la tabla de los 10 mandamientos y el cuarto mandamiento brillando más que todos. No porque era el principal, sino porque era necesario que con el mensaje de ella ese mandamiento fuera restaurado, que era uno de las principales doctrinas que el cuerno pequeño había tirado por tierra. Pero resulta que este mensaje de la restauración del sábado, que ahora viene por la hermana Elena de White, fue rechazado por la mayoría de las iglesias protestantes, de las iglesias de la Reforma Protestante, incluyendo la iglesia adventista del primer día, que era la iglesia milerita. Y eso incluso el mismo Miller. Es decir, el mismo Miller rechaza el mensaje del sábado, es decir, la verdad del sábado. Al punto, hermanos, que yo no sé si ustedes han leído, que dice que Dios tuvo que mandarlo a dormir, porque si hubiese esperado más tiempo con vida, se pierde Guillermo Miller. ¿Han leído esa cita, no? Sí. Después de 2 años. En 1849 o 47, algo así. No recuerdo. Él tiene que morir, Dios lo manda al descanso para que no se pierda, por amor a él. Entonces, ¿por qué? Porque rechaza el mensaje de la hermana White, que esencialmente tenía que ver con la restauración del sábado, que era otra doctrina que necesitaba ser restaurada. Entonces, cuando la iglesia milerita, la iglesia adventista del primer día, rechaza el mensaje de la hermana Elena de White, automáticamente llegan a formar parte de esa bestia también, es decir, la iglesia milerita, por haber rechazado la verdad adicional que venía para poder seguir ampliando todas las verdades o restaurando todas las verdades que habían venido desde el surgimiento de Martín Lutero. Entonces ahora llega la iglesia adventista, es decir, llegamos nosotros los adventistas del séptimo día. Ahora, hermanos, para 1844, esta bestia tenía ya 6 cabezas. Y la siguiente iglesia que viene, y aunque nos parezca un poco curioso, es la iglesia adventista del séptimo día. No nos debemos de sentir asustados, porque si ustedes sabían, la iglesia judía era una de las 7 cabezas del dragón de 7 cabezas que apareció en Apocalipsis 12 también. A pesar de que eran el pueblo de Dios. Ahora, no nos debemos extrañar en este escenario por una sencilla razón. Y es porque estamos tratando ya con una bestia mixta. No una bestia que se identifica con el papado nada más. Si ustedes están viendo ya, la bestia de 1844 ya está dividida, ya está mixta. Es decir, los reinos están separados, las naciones ya se han casi independizado todas. Ya los 10 cuernos están ya con coronas y tenemos ya un sistema religioso dividido. Cada cabeza es un cuerpo religioso diferente al otro. Entonces no podemos decir que en el año 1844 esta bestia es el papado, pero sí podemos decir que en esta bestia se encuentra el papado. ¿A dónde se encuentra el papado en esta bestia? Ya desde el año 1798 en adelante. En 1929 adelante. Sí, no. Pero si tú quisieras ver al papado en esta bestia con 7 cabezas. Sí, claro. Si tú quieres ver al papado en esta bestia, después de 1798, ¿a dónde lo verías? El papado. ¿Sí? Tiene la herida de muerte. La cabeza que está herida. Ahí está el papado. Pero yo no puedo decir que toda la bestia
es el papado para ese tiempo ya. No, claro. Por la sencilla razón de que los metodistas no comulgan ya con el papado. Los bautistas tampoco comulgan con el papado. Los reyes tampoco comulgan ya con el papado. Ya están divididos. Tienen sus propias coronas. Más bien los mismos reyes le han dado cautividad al papado, que en este caso fue Napoleón Bonaparte. Entonces ya en ese tiempo yo no puedo decir que el papado es esta bestia. Pero sí en los 1260 años, o por lo menos desde el año 538 al 1500, yo puedo decir que esta bestia es ¿qué? Es el papado. Y eso es lo que dice la hermana Elena Juan. ¿De mil? Desde el año 538 hasta el año 1500, yo puedo decir con toda seguridad que esta bestia es el papado. Que la primera, más clara, creo que más clara. Claro, esta bestia es el papado. Pero después del año 1500, yo ya no puedo dar garantía de que esa bestia es el papado, porque ya está dividiéndose. Este es un sistema universal. Entonces vamos ya entrando a un sistema global de gobierno en este planeta, donde hay muchos factores, hay muchos actores involucrados, pero que ni uno tiene hegemonía sobre otro, porque están divididos los elementos. ¿Me explico? Sí, pero espero ¿dónde está el monte? ¿Dónde está el monte? El monte. Ok. La iglesia adventista fue probada en el año 1888. Dios le envía un mensaje y ella lo rechaza. Para lo que hemos creído que el mensaje de la vara es también otro mensaje para la iglesia, en 1929 este sería el segundo mensaje que ella rechaza. En el año 1929, que fue el año que vino el mensaje de la vara del pastor, y también fue el año, tan pronto la iglesia lo rechaza, cuando esta bestia vuelve a la vida, es decir, cuando esta cabeza vuelve a ser restaurada, es un indicativo que la reforma que Martín Lutero empezó con el primer golpe y que cada iglesia que se levantó fue haciendo más profunda la herida de esa bestia y queriendo cortarla de una vez por todas, todo el sistema papal. Y cuando llega el tiempo que la iglesia adventista debe de continuar esa reforma y tumbar de una vez por todas al papado, nuestra iglesia falla. Porque la espada que Dios estaba mandando para darle muerte de un solo, la rechaza. Y la cabeza se sana. Y entonces la cabeza vuelve a la vida. Entonces la reforma protestante termina en el año 1929. Hasta ahí. Y entonces, ¿qué se ve obligado Dios a hacer? Ahora, en 1929 se da el fenómeno. La cabeza, la bestia está completa. Y desgraciadamente nuestra iglesia, donde usted y yo somos parte, estamos metidos en esa cabeza. Somos la séptima cabeza de esa bestia. Por haber rechazado el mensaje adicional que Dios había enviado con el propósito de terminar de una vez por todas con esa cabeza. Con esa bestia. Mensaje 1888, ¿no? Y en 1929 que viene el segundo. Primo mensaje. El primero y el segundo. Sí. Entonces, nótese, Es la única que se da dos oportunidades, ¿no? se le ha dado dos oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que Dios se ve obligado a hacer en el año 1929? Hacer una contrarreforma ahora. ¿Cuál es el pleito ahora de Dios desde 1929 para adelante? Hacer una contrarreforma para sacar a la iglesia que lo representa, porque proféticamente es la séptima y última. Hacer una contrarreforma para sacar a esta cabeza de donde no debe de estar. Es decir, de esa bestia. Entonces la misión de Dios cambia en ese año. Ahora era necesario que en lugar de que la iglesia fuera un movimiento de reforma en el mundo pagano, y dado que había fallado para poder continuar esa labor de ser una iglesia de reforma, ahora Dios se ve en la obligación
de levantar un movimiento de reforma, no en el mundo, sino en el seno de la iglesia de Dios. Entonces dice la hermana White. La hermana White ve en evento de los últimos días, ve un movimiento de reforma que se levantaba en el seno de la iglesia de Dios. ¿Habéis leído esa cita? Sí, tú mismo has puesto. Se la he puesto en varias me ocasiones. parece. ¿Desde cuándo? Claro. Desde 1929. Desde ahí para allá. Porque la iglesia que estaba llamada para cumplir el propósito de Dios con la reforma, falla. Y por consecuencia, llega a formar parte de ella, de este poder. Así es de que en el año 1929, según Apocalipsis 13:3, su herida de muerte fue sanada, y a partir de ahí se maravilló toda la tierra en pos de ella. Toda, incluyendo a usted y a mí. Vale, entiendo. Claro, mi cabeza entiende. Pero la Biblia, y usted ha dicho, Iglesia Adventista, este último. Es la última. Es la última. Totalmente. Y remanente, esto último mensaje, esto, ¿dónde se sitúa? El movimiento de reforma que Dios iba a levantar en medio de él. Sí, esto claro. Y Biblia escribe del movimiento de reforma. ¿Para qué iba a levantar el movimiento de reforma? No estoy hablando de la iglesia de la reforma, estoy hablando de un movimiento de reforma entiendo, que iba a levantar en el seno, es decir, en medio de la iglesia. ¿Qué iglesia? ¿Para qué? De la iglesia adventista. Bueno, esto, y está ahí, mira, el séptimo en esta cabeza de papá. Correcto, el movimiento de reforma no es una iglesia, es un movimiento. Todas las iglesias empezaron como un movimiento, no empiezan como iglesia. Después se constituyen como iglesia. Lo que Dios está diciendo es que Dios levanta un movimiento de reforma, mas no una iglesia. Porque son 7, no hay más. ¿Para qué Dios? Por esto no sé, claro, más no claro. ¿Para qué Dios levanta este movimiento de reforma? Esto se sabe. Para sacar a esta iglesia del poder de esta bestia. Entonces, ¿quiénes logran salir? Los que reciben los mensajes. ¿Quiénes logran salir? Los que están parados. Los que están parados sobre el monte Sión, el capítulo siguiente donde describe esta bestia. Los que están parados sobre el monte Sión y se ven con el Cordero. Esos son los que logran salir. Entonces, son ellos los que logran vencer esta bestia, porque la pregunta es, ¿quién podrá luchar contra ella? ¿Quién podrá vencerla? Entonces, ¿quién? Solo lo logran 144,000 que están con el Cordero sobre el monte Sión. Capítulo 14. El siguiente capítulo habla de quién logra vencer este poder. Para mí está claro. Para mí Hasta ahora, y yo esto casi lo entiendo, hasta ahora, pero ahora entiendo muy bien. Eso es bueno. Entiendo muy, no, de verdad. Sí, sí, sí. Yo hablo mucho con Daniel y mira, le han dicho muchas veces, otra iglesia no es después de adventismo. No lo es. No lo es. Pero ahora, ¿la iglesia tiene dos etapas? Sí la tiene. Militante y triunfante. La iglesia triunfante son los 144,000 que Dios logra sellar y liberar. Claro. ¿Me doy a entender? Sí. Pero que eso no viene, esa parte triunfante no viene hasta que Dios haya purificado su pueblo. O sea, que hay un momento decisivo que Dios va a ponerle punto y final a este asunto. Aparte de los 144,000, los que llevan descanso. Sí, obviamente, todos los fieles que mueren bajo el mensaje del tercer ángel. Pero
Lo que quiero decir es que hay un momento en que Dios decide ponerle punto y final. Entonces ordena que se sellen a los que están gimiendo y clamando por todo lo que está pasando dentro de la iglesia. Porque la iglesia está en pos de la bestia, siguiendo todo el sistema que la bestia está metiendo. Mañana vamos a ver todo ese sistema. ¿Qué es lo que involucra todo ese sistema? Porque como hasta ahora pensaba, bueno, la iglesia adventista no está siguiendo al Papa, ni está siguiendo las costumbres papales. Es que, No. Pregunta por Daniel. Daniel sabe bien. Claro, entonces ahora vamos a ver de que... Casi toda la iglesia se va por papado, ¿no? No, pero no estamos hablando solo del Papa ya, estamos tratando No, todo un sistema. Sistema, claro. Ahí encuentra un punto en común el estudiante, el trabajador, el político, es decir, todos los individuos aquí en este planeta encontramos un punto en común en ella. Por eso el texto dice, toda la tierra se va maravillada en pos de Él. Ok, para concluir, voy a leer 2 citas más y termino. Dice, cada iglesia surgió con un propósito. Conflicto de los siglos, en la página 158. La reforma no terminó, como muchos lo creen, al concluir la vida de Lutero. Tiene aún que seguir hasta el fin del mundo. Lutero tuvo una gran obra que hacer, la de dar a conocer a otros la luz que Dios quisiera guiar en su corazón. Pero él no recibió toda la luz que iba a ser dada al mundo. Desde aquel tiempo hasta hoy, y sin interrupción, nuevas luces han brillado sobre las Escrituras, y nuevas verdades han sido dadas a conocer. ¿Y cuál es la evidencia de ello? Que cuando cada verdad ha venido, el diablo se ha puesto a hacer guerra contra ella. ¿Cuál es el propósito? Impedir a toda costa que esta obra de reforma que se inició desde ese tiempo continúe hasta el fin de los siglos. Porque la obra de reforma continúa ahora, pero no ya para el mundo. Ahora ha habido una contrarreforma en el seno de la iglesia, porque el propósito de Dios ahora es reformar esta séptima iglesia que se ha envuelto con el mundo. Y obviamente si está envuelta con el mundo, no puede ser una iglesia reformadora ante el mundo, porque no hay nada que reformar, porque se ha acoplado al sistema del mundo. Entonces Dios se ve la necesidad de restaurar esta iglesia y de reformarla. Entonces, ¿cómo es que se recibe? ¿Cómo es que ellas se llegaron a convertir en cabezas? Es decir, ¿cómo se convirtieron en cabezas las iglesias protestantes? Esta última cita dice: los que recibieron las grandes bendiciones de la Reforma no avanzaron por la senda tan noblemente trazada por Lutero. ¿Cuál fue el error de ellos? No seguir la senda que Lutero trazó. Ese fue todo el error. De cuando en cuando surgieron unos pocos fieles para proclamar nuevas verdades y poner en evidencia errores acariciados por largo tiempo. Pero la mayoría, como los judíos de los días de Cristo o los católicos de los tiempos de Lutero, se contentaron con creer como sus padres y vivir como ellos vivieron. Por eso mismo la religión de nuevo degeneró en formalismo y se retuvieron y albergaron algunos errores y supersticiones que debieran haber sido eliminados si la iglesia hubiese continuado avanzando a la luz de la palabra de Dios. De ese modo, nótese, de ese modo el espíritu suscitado por la reforma gradualmente murió. ¿Cuándo murió, Estefan? Murió cuando tú rechazas. En 1929 muere ese espíritu de la reforma para el mundo. Entonces dice, hasta que llegó a haber tanta necesidad de reforma en las iglesias protestantes como lo había habido en la iglesia católica en tiempos de Lutero, se manifestó el mismo espíritu de somnolencia, el mismo respeto por las opiniones de los hombres, la misma actitud de mundanalidad, el mismo reemplazo de las enseñanzas de la palabra de Dios por teorías humanas. Se fomentaron el orgullo y la ostentación, cubriéndolas con la capa de la religión. Las iglesias se corrompieron al aliarse con el mundo y de ese modo se degradaron los grandes principios por los cuales Lutero y sus colaboradores hicieron tanto y sufrieron tanto.
Hermanos, y ahora estamos acá, año 2020. Hace poco estuvieron celebrando los 500 años de la Reforma Protestante, ¿no? Nos hemos nada más quedado celebrando. ¿Cómo es? Nos hemos quedado nada más celebrando en los aniversarios de la Reforma Protestante, cuando deberíamos haber continuado el proceso de la Reforma. ¿Por qué a la gente ahora en día le cuesta hacerse adventista? Hay algo, quizás algo que está viendo en nosotros que no los convence para hacerse adventista. Y no tanto, créanme, que no tanto es la verdad, es más los frutos que nosotros damos que la verdad que nosotros profesamos. Que Dios nos ayude, nos dé fuerza. En esta altura, de acuerdo a la profecía, todos nos encontramos maravillados en pos de esa bestia. Mañana vamos a ver cómo es posible que yo pueda estar maravillándome en pos de esa bestia sin darme cuenta. Porque ella es tan astuta en su tercera fase. Es tan astuta que te hace que la sigas sin que te des cuenta que la vas siguiendo. Que Dios nos bendiga.